Muy buenas tardes, mi nombre es María Reyes del Programa de Tecnología y Desarrollo Ambiental. Para esta oportunidad voy a realizar la presentación de la visualización de resultados de la práctica llevada a cabo en una compañía. Eh, bueno, en este caso la práctica la realicé para la empresa Servicios Electromecánicos y de Refrigeración JC. El tema a tratar durante la práctica que realicé con ellos a través del semestre fue el manejo de residuos que se generan durante las actividades que esta empresa genera. Eh, Ellos pues tienen una parte administrativa, una parte operativa que vamos a ver más adelante. Entonces se contemplaron todas estas áreas para proponer un manejo adecuado de todos estos residuos. El título asimismo de esta práctica es Elaboración del programa de manejo de residuos para la empresa Servicios Electromecánicos y de Refrigeración JC. En cuanto al objetivo general, es elaborar el programa de residuos para la empresa de Servicios Electromecánicos y de Refrigeración JC SAS. Objetivos específicos: el primero es la identificación y clasificación de los residuos generados por la compañía. El segundo es implementar iniciativas ambientales como estrategia dirigida a promover la gestión ambientalmente adecuada de los residuos que se generen. Y el tercero es la identificación y elección de gestores de residuos aprovechables o peligrosos generados en las actividades de la compañía. En cuanto a los resultados obtenidos, primero se hizo un análisis eh, de la situación actual que se tiene en la compañía. Bueno, ellos realizan actividades de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas y de gas en su mayoría. Esto lo hacen en instalaciones de terceros. Eh, el desarrollo de la actividad operativa por parte de ellos es dirigirse a una empresa, a una tercera empresa, realizar la actividad puntual para los que los contratan y, como dicho, dar inicio y culminación a esta y se retira. ¿Sí? Entonces, bueno, ellos tienen ese desarrollo de actividades en varias compañías. Dentro de ellas varias son empresas dedicadas al cultivo de flores. Eh, entonces, ¿cómo se viene manejando el tema de los residuos sólidos? Eh, Ellos generan mucho retazo o fragmento de los materiales que utilizan, como tuberías o cables, eh, y también generan residuos peligrosos como cilindros de gas y de soldadura que, bueno, dan uso, y el recipiente pues es el residuo. ¿Cómo se venía trabajando esto? Los fragmentos o retazos que se les puede dar continuidad a su vida útil, bueno, pues estos son retirados y utilizados en otra actividad. Los retazos pequeños o pues estos que ya no tienen vida útil, muchas veces, en su mayoría, se dejaban a disposición del cliente. Se dejaban más que todo en instalaciones para que ellos mismos le dieran una disposición final. Eh, los, los cables, sí, los cables que ellos utilizan mayormente tienen cobre en su interior. Estos sí son separados, la parte plástica, la parte externa del cobre, y el cobre sí se entregaba a, a un punto de acopio de material reciclable para pues poderlo incorporar nuevamente al ciclo económico. Entonces, realmente en su mayoría, eh, los, los residuos que se generan dentro de las actividades de esta compañía son depositados en los lugares de acopio para manejo con el cliente con el que tienen el contrato, ya que usualmente estos clientes suministran mayor parte de los materiales. Bueno, en cuanto a la identificación y clasificación de los residuos que se generan en las actividades,
Los dividí en el área operativa y en el área administrativa y asimismo en el tipo de residuo que genera. Entonces, para el área administrativa tenemos en cuanto a residuos de devolución postconsumo, toner usados, RAEs, luminarias y pilas. Residuos ordinarios, servilletas y envolturas, barridos, envases de alimentos y residuos de baños. Los residuos aprovechables, papel de archivo, cartón, bolsas plásticas, vasos desechables, PET, envases plásticos y vidrio. Eh, Esto por el lado del área administrativa. En cuanto al área operativa, dentro de los residuos ordinarios encontramos servilletas y envolturas, envases de alimentos. En cuanto a los aprovechables, fragmentos de tubos, fragmentos de tuberías. Esa tubería muchas veces es de cobre, cobre propiamente, fragmentos metálicos, plástico y cartón, estos del envase perdón, y embalaje de los repuestos o productos que utilicen dentro de la actividad. Y en cuanto a residuos peligrosos, se tienen envases de pintura, envases de refrigerantes y gases de soldadura y los envases de los aceites. Entonces, ya teniendo claros los residuos que genera esta compañía, se propone un manejo de residuos dando cumplimiento a la resolución 4741 del 2005 de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener diferentes etapas, las cuales voy a ir mencionando a medida que vamos avanzando. La primera de ellas sería la separación en la fuente. Entonces, vamos a hablar del tipo de residuo, la característica, el contenido básico de este tipo de residuos y en qué contenedor, en cuanto al color, se depositaría. Entonces, los residuos ordinarios. Estos son no peligrosos y no, usualmente, bueno, realmente en su mayoría, por no decir que al 100%, van con disposición final de relleno sanitario, que es la disposición final que se tiene dentro del territorio colombiano. Contenido básico de estos residuos: envolturas, barridos, envases sucios, servilletas, hipopores, vasos desechables sucios y residuos de baño. ¿Dónde irían estos? En un contenedor y bolsa negra. En cuanto a los plásticos aprovechables, estos son residuos reciclables, no son peligrosos y tienen alto potencial de aprovechamiento. Este potencial de aprovechamiento está presente, latente, eh, cuando el plástico está seco y limpio. Estos serían bolsas, envases, embalaje, envases y plásticos, como dije anteriormente, limpios. Estos van a ser depositados en un contenedor y bolsa blanca. Continuamos con el vidrio aprovechable. Igualmente este es reciclable, no peligroso, con alto potencial de aprovechamiento. Serían envases, botellas y losa de vidrio. Este también iría en contenedor y bolsa blanca. El cartón y papel aprovechable, igual que los anteriores, son residuos reciclables, no peligrosos, con alto potencial de aprovechamiento. Dentro de ellos tendríamos papel de archivo, eh, este papel que no esté clasificado, o sea, papel eh, sin ningún tipo de añadidura de otro material, y cartón de embalaje. Este cartón probablemente o lo más común sería que salga de cajas donde llegan algún tipo de repuestos o productos que se vayan a utilizar. Estos también irían en contenedor y bolsa blanca. En cuanto a los residuos metálicos, esto ya va más encaminado a la parte operativa. Se sabe que estos son residuos aprovechables, que no son peligrosos y el potencial de aprovechamiento también es alto. Estos son cualquier parte metálica que sobre cualquier rezago de material, de producto, que ya pues que sea del tamaño no suficiente para continuar con su uso. Este iría en contenedor blanco, no iría con bolsa, ya que en la parte metálica pues va a dañar, deteriorar, punzar, dañar las bolsas, porque en un 100% esos residuos metálicos
tienen bastantes puntas que van a dañar la bolsa plástica. Continuamos con recortes de material. Estos son también residuos reciclables, no peligrosos, con potencial de aprovechamiento. Estos serían fragmentos de tubería, de cables y de cobre. Estos irían en contenedor y en bolsa blanca. Los residuos peligrosos. Bueno, estos residuos peligrosos por sus características de peligrosidad van a ser dispuestos con proveedores especializados para realizar una disposición final controlada. ¿Cuáles son estos residuos peligrosos? Envases de pintura, de refrigerantes y aceites, elementos de protección personal y textiles impregnados con los residuos anteriormente mencionados. Estos irían en contenedor y bolsa roja. En cuanto a las luminarias, tóner, pilas, aparatos eléctricos y electrónicos, estos, bueno, realmente los vamos a incluir. Más adelante voy a hablar un poco más de esto en un programa de evolución post-consumo. Este material, la idea es que algunos proveedores, muchos de ellos son los mismos fabricantes o distribuidores de estos productos, ya que ellos tienen una responsabilidad extendida con el producto y reciben nuevamente este residuo para poder aprovechar eh, parte del material que se pueda y darle una disposición final adecuada a lo que no se permite aprovechar. Dentro de estos tenemos los tóner usados, las baterías usadas de plomo ácido, las pilas, como mencioné anteriormente, las luminarias, los RAE, que puede que no se generen en gran volumen, pero sí es necesario un manejo adecuado. Estos van a ir en sus empaques originales o en cajas de cartón, pues en buenas condiciones, porque al no ser un residuo constante, se debe almacenar por un tiempo prudente para tener un volumen adecuado y poder realizar la entrega al proveedor. En cuanto a los residuos peligrosos que se mencionó anteriormente, pues bueno, dentro de uno de los objetivos de esta práctica es proponer unos gestores, unos proveedores para este tipo de residuos. Entonces, se sabe que los residuos peligrosos, o sea, se identificaron los residuos peligrosos y para cada uno de estos se propone un gestor. Estos gestores tienen sus papeles en regla. Esta información es suministrada por la Secretaría de Desarrollo de Ambiente, donde pues tiene los proveedores autorizados publicados. De allí se toma esta información. Entonces, para los envases de pintura se propone Planeta Verde, para los envases de aceite Gaia Vitare y para los envases de refrigerantes y los envases de gas de soldadura Planeta Verde. Continuando con otras fases de este plan de manejo de residuos, se tiene la separación en la fuente. Entonces, ya se mencionó anteriormente qué tipo de residuos tenemos, qué colores de contenedores y bolsas se van a utilizar dependiendo de la característica de los residuos. Entonces, ya sabiendo cómo los vamos a separar, acá vamos a hablar un poco más de el ámbito general de esta separación. Entonces, la utilización de recipientes y bolsas. Los, los residuos deben depositarse en los recipientes y o bolsas según sea el caso, acorde con el código de colores que se estipule con el cliente. Si definitivamente el residuo va a ser manejado por el cliente por el acuerdo al que se haya llegado, vamos a acogernos al código de colores que ellos tengan. Si no, o sea, si ellos dejan el manejo a cargo de la compañía, vamos a utilizar el código de colores que ya se mencionó anteriormente. En cuanto a las características de los recipientes reutilizables, esto realmente hablando de los contenedores, estos van a tener unas características muy específicas. Entonces deben ser impermeables, de material plástico para que no se filtren de pronto algún tipo de líquido generado por estos residuos. Deben ser livianos, deben ser herméticos,
de un tamaño adecuado que permita su transporte. Las superficies deben ser lisas para facilitar el aseo y limpieza. Van a ser identificados por el color y el tipo de residuo que van a almacenar. A que amplíe un poco más de información. Si es un contenedor, por ejemplo, el blanco para papel y cartón, debe ser un contenedor de color blanco que tenga un distintivo que aclare qué tipo de residuo va a recibir allí. Si es solo el cartón, si es solo el plástico, esto va a depender del volumen, en su mayoría, del que se esté generando para este momento. Estos contenedores en su mayoría van a estar provistos de una bolsa plástica en su interior que va a ser del mismo color del contenedor. En su mayoría, porque ya se mencionó que los residuos metálicos pues realmente eh, van a deteriorar la bolsa y pues realmente sería un desperdicio de material disponer de una bolsa para que se rompa con la deposición de estos residuos. Estas bolsas van a ser resistentes a golpes y, perdón, estos recipientes van a ser resistentes a golpes y sin aristas internas y por último van a tener una capacidad acorde a la que se requiera. ¿Sí? Por ejemplo, no voy a tener un contenedor de 10 litros sabiendo que voy a generar tal vez a la semana una tonelada de residuos de pronto metálicos. Entonces esto se va a ir evaluando eh, con el paso del tiempo y la generación de estos residuos. En cuanto a la característica de las bolsas, como ya mencioné, estos se va a manejar en cuanto al código de colores. Si se acuerda a mantener el código de colores del cliente o si se si la responsabilidad del residuo queda a cargo de la compañía, pues se va a utilizar el código de colores que ya se mencionó. Entonces, estas bolsas deben ser de alta densidad y un calibre mínimo para las bolsas pequeñas de 1.4 milésimas de pulgada y para bolsas grandes de 1.6 milésimas de pulgada. La idea es que tengan la capacidad suficiente para evitar un derrame de residuos durante el almacenamiento, la recolección o hasta la disposición de estos residuos. Continuando con la siguiente etapa de este plan, seguimos con la recolección de los residuos. Realmente, según las actividades que esta compañía realiza, como mencioné inicialmente, ellos realizan el trabajo puntualmente en instalaciones de terceros, eh, llevan a cabo su tarea y se retiran de allí. Entonces, no es lo mismo estar en unas instalaciones 100% cumpliendo un horario estipulado, realizando actividades diarias, a realizar un trabajo y retirarse. Por lo mismo, eh, los residuos producto de la actividad diaria o la actividad en su culminación, estos van a ser recolectados y dispuestos para ese momento. ¿Sí? O sea, internamente los residuos van a ser retirados en el momento que se culmine su actividad o actividad día. Entonces, las recomendaciones para realizar esta recolección son las siguientes. No se van a trasvasar los residuos ni se van a arrastrar los recipientes o las bolsas. Cuando se realice el retiro de alguna bolsa de los contenedores, se va a disponer nuevamente una bolsa de las mismas características. Las bolsas que ya estén para recolección externa se van a disponer en el lugar indicado que está señalizado. Se van a utilizar siempre elementos de protección personal y nos vamos a asegurar que las bolsas y los recipientes estén cerrados de manera adecuada. En cuanto al almacenamiento, si nos vamos a coger al del cliente, pues vamos a continuar con las normas que ellos tengan. Estas compañías tienen un manejo de residuos ya estipulado, entonces tienen lugares de acopio que pues se encuentran disponibles para llevar allí los residuos que se generan durante la actividad de mantenimiento o reparación
y la idea es continuar con el manejo que ellos le dan, ir y disponerlo en el lugar adecuado bajo las condiciones que requiere el cliente. Si nosotros nos vamos a hacer cargo de este residuo, lo vamos a transportar hasta un lugar de acopio temporal, que es el que hablamos a continuación. Eh, Hay algunos residuos, hablando de pronto de los residuos de devolución post-consumo o residuos peligrosos, que tal vez un solo envase de pintura o un solo envase de refrigerante no es suficiente para pactar una recolección con un gestor seleccionado. Entonces va a haber un acopio temporal mientras se cumple con el volumen pactado para acordar una recolección. Entonces, asimismo, en las instalaciones propias de servicios electromecánicos y de refrigeración en JC, se va a disponer, esto realmente está en desarrollo porque es un tema nuevo para la empresa, se va a disponer pues de un lugar adecuado, señalizado, esto es en desarrollo y de espacio suficiente que realmente sí lo pueden tener para disponer allí y almacenar, perdón, los residuos y llegar al volumen que se requiere para su retiro. En cuanto a la frecuencia de recolección, los residuos inorgánicos. Si estamos dentro de las instalaciones del cliente, simplemente nos acogemos a sus directrices. Si no los vamos a llevar hasta las instalaciones propias, los residuos ordinarios pues realmente van a tener la frecuencia um, asignada al municipio, ¿sí? Entonces, si pasan lunes, miércoles y viernes, vamos a tener esos horarios para poder entregar los residuos generados a la empresa de servicios públicos del municipio. Los residuos reciclables. Eh, Usualmente se transporta un volumen considerable a un lugar de acopio de residuos reciclables. Si se llegase a tener un proveedor que lo recoja, también se debería almacenar hasta tener un volumen considerable para que éste lo retire. Pero hasta el momento estos residuos se almacenan porque hay momentos de alta generación tal vez, ¿sí? De cuando llegan bastantes repuestos, cuando se tienen bastantes productos de pronto por desempacar, por utilizar. Entonces hay unos momentos clave donde se generan varios residuos reciclables y de pronto también incluyendo el cobre que se hablaba inicialmente, que pues este se separa ahí del plástico del cable y se llevan a los lugares de acopio de residuos reciclables de acá del municipio. En cuanto a los residuos peligrosos, realmente el gestor los va a recoger según los lineamientos que se hayan pactado desde el comienzo. La frecuencia o los horarios de ellos van a depender de que la empresa tenga los volúmenes suficientes para que el gestor se desplace hasta el lugar y pueda hacer la recolección de estos. Y lo mismo pasa con los residuos de devolución post-consumo. Entonces, la idea es coordinar entre las partes el momento de la recolección, sabiendo, un ejemplo, que van a pedir, no sé, 1 tonelada de residuos a tener para poder eh, retirarlas, recolectarlas. En cuanto al transporte y la disposición final, realmente, según lo que se ha hablado hasta el momento, los residuos ordinarios serían transportados por la empresa pública de servicios del municipio, los residuos de devolución post-consumo, los residuos peligrosos por los gestores o proveedores que se seleccionen con los cuales se vaya a trabajar, y los residuos reciclables, según sea el caso, con el gestor o proveedor que retire en el lugar o al que se le lleve a su punto de acopio. Entonces, vamos a depender mucho del tipo
Las condiciones pactadas, los parámetros a los que se acordaron desde el comienzo. Usualmente estas empresas piden un volumen mínimo y pues cuando se tiene ese volumen es cuando se puede solicitar el transporte para que ellos le den disposición final a los residuos. Para terminar esta etapa del ciclo del manejo de los residuos tenemos la eliminación, tratamiento y recuperación. Este sí o sí va a estar a cargo de los gestores externos, los gestores o proveedores que se seleccionaron para realizar el tratamiento de los residuos. Esto, cada gestor tiene una tecnología diferente donde aplican procesos de eliminación, tratamiento, recuperación o disposición final, y esto depende del tipo de residuo. Eh, Uno de los requisitos para realizar este tipo de convenios, pues es que este gestor nos entregue un certificado de cumplimiento de que ellos recibieron X cantidad de residuos y realizaron X tratamiento o X disposición final a X cantidad de residuos. Esto para dar cumplimiento a la legislación ambiental. Continúo con la selección de los gestores. Bueno, se debe contemplar algunos compromisos adquiridos en cuanto a la documentación ambiental legal para que este proveedor, este gestor, pueda prestar sus servicios. Sería, por ejemplo, la licencia ambiental que se tiene para manejar y tratar el residuo recolectado, permiso de uso de suelo, si se requiere permiso de vertimiento, si se requiere permiso de emisiones atmosféricas, si se requiere permiso de concesión de aguas, si se requiere permiso de transporte de residuos. Esto además de visitas y conceptos técnicos emitidos por la CAR y demás requerimientos legales y técnicos exigidos por la compañía y si es el caso por el cliente. Para terminar, eh, quiero exponer las dos iniciativas ambientales que se proponen para el manejo de residuos. El primero de ellos es la devolución post-consumo. Esta iniciativa es una estrategia dirigida a promover la gestión ambientalmente adecuada de los residuos post-consumo. Esta estrategia involucra como elemento fundamental el concepto de la responsabilidad extendida del productor, donde los fabricantes e importadores de productos son responsables de establecer canales de devolución de los residuos post-consumo a través de los cuales los consumidores pueden devolver dichos productos cuando estos se convierten en residuos. Esta estrategia será efectuada para la entrega de luminarias, tonel usados, pilas, RAEs, como gestión en los procesos de mantenimiento y entrega de material una vez cumplido la vida útil de los residuos. En cuanto a los gestores o proveedores, también propongo algunos de ellos. Para las luminarias, propongo Lumina; para pilas con el ambiente; para los RAE, Ecocómputo; y para los toners, Hewlett Packard. Rico también tiene este servicio, pero entonces las impresoras utilizadas en esta compañía pues son Hewlett Packard, entonces esto se llevaría a cabo con la misma marca. La segunda iniciativa ambiental es el aprovechamiento de los residuos reciclables. Se sabe que la idea es hacerlo, pero pues esto va un poco más orientado a los objetivos. Esta iniciativa tiene el objeto de reciclar y mitigar los impactos asociados a la inadecuada gestión y manejo de los residuos aprovechables. Se sabe que esta generación de residuos pues reciclables es continua y que actualmente el volumen generado realmente no es significativo. Entonces se busca que el aprovechamiento de esto sea del 100%, que los residuos aprovechables puedan ser reincorporados al ciclo económico en un 100%, eh, y que se genere la oportunidad de reducir costos por disposición final, que haya la posibilidad de tener nuevos ingresos por pagos de volúmenes de residuos reciclados,
y pues está contribuyendo con el cuidado al medio ambiente. Eh, esto, esto de aprovechar los residuos va muy de la mano de la conciencia ambiental que se tenga por parte de los trabajadores de la compañía, por lo cual va muy ligado a la conciencia y a la voluntad de poder dar un aporte ambiental. Entonces, pues se proponen actividades sencillas como por ejemplo no imprimir documentos que no se necesiten, o sea, que no sea obligatorio su impresión, que se realicen impresiones a doble cara, que se reutilice el papel, el plástico, el cartón, que todos estos residuos se puedan entregar a un gestor que los pueda aprovechar. Esto acompañado de evitar algunos residuos, de pronto residuos de qué plásticos de un solo uso, hacer el cambio del chip, tener otras propuestas, por ejemplo, eh, en el área administrativa pues se consumen tinto, aromática, entonces pues desplazar el tema de los vasos plásticos o de copor, pues que cada persona tenga su pocillito, que si mezclan, si todos los días se consumen, no sé, 2, 3 tintos diarios cada persona, en lugar de tener mezcladores, pues cada uno puede tener su cucharita, eh, no comprar bolsas con empaques pequeños de azúcar, sino pues tener, eh, comprar un empaque grande y tener un, un, una tacita que les permita pues tomar de allí sí, pues, sin contaminación ni nada de esto, pero sí evitar la generación innecesaria de residuos. Y bueno, este fue el proyecto desarrollado para la compañía. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.